Medidas de dispersión. Pregunta del ciclo académico número 2, varianza. La, la varianza de 6,60 indica que los ciclos académicos tienen una dispersión moderada respecto a la media de 5,2. La desviación estándar en promedio, los ciclos académicos difieren de la media de 2,57 ciclos. Eh, Coeficiente de variación. La variabilidad relativa es del 50%, mostrando que la dispersión es moderada en comparación con la media. En la pregunta 3, ¿con qué frecuencia consumes alimentos ultraprocesados? Ejemplo de galletas, papas fritas, bebidas, gaseosas, etcétera. La varianza de 77,29 indica que las frecuencias de consumo están muy dispersas respecto a la media de 4,5. En la desviación estándar, el promedio del consumo de ultraprocesados varía de 8,79 veces por semana respecto a la media. Coeficiente de variación. La variabilidad relativa es de 196%, mostrando una dispersión extremadamente alta en comparación con la media. Preguntas un 5. ¿Cuánto dinero aproximadamente destinas semanalmente a la compra de alimentos ultraprocesados? En la varianza de 147,47 indica que una alta dispersión en el dinero semanal destinado a lo ultra procesado respecto a la media de 27. Desviación estándar. El promedio de montos difieren en 12,14 respecto a la media semanal. El coeficiente de variación relativa es de 44%, indicando una dispersión moderada en relación con la media. La pregunta 6. ¿Qué porcentaje de alimentación diaria crees que proviene de alimentos ultraprocesados? En la varianza de 1109,25 refleja una dispersión muy alta en los porcentajes de ultraprocesados en la dieta respecto a la media del 39%. En la desviación estándar, el promedio de porcentaje ultraprocesados en la dieta varían en 33,31% respecto a la media. La variabilidad relativa es del 87%, lo que indica una dispersión alta de comparación con la media. La pregunta 8. En una escala de 1 al 5, ¿cómo calificarías tu nivel de energía diaria? En la varianza es de 0,98, muestra que los niveles de energía están poco dispersos respecto a la media de 3,2. El promedio de los niveles de energía varían de 0,99 puntos respecto a la media del coeficiente de variación. El- en la variabilidad relativa del 31%, indicando que las respuestas son bastante consistentes en relación con la media. En la pregunta 5, ¿cuántos días a la semana realizas actividades físicas moderada o intensa? Ejemplo, deporte, gimnasio. En la varianza de 2,52 indica una dispersión moderada en los días de actividad física respecto a la media que es 2,7. Desviación estándar. El promedio de los días de actividad física difieren de 1,59 días respecto a la media coeficiente de variación. La variabilidad relativa es del 58%, mostrando una dispersión moderada en comparación con la media. La pregunta 10. ¿Cuántas horas de sueño promedio tienes por noche? En la varianza de 1,54 refleja una dispersión alta en las horas de sueño respecto a la media de 6,4. La desviación estándar, el promedio de las horas de sueño varían de 2,71 horas respecto a la media, coeficiente de variación. La variabilidad relativa es del 200%, lo que indica una dispersión extremadamente alta en comparación con la media. La pregunta 11. En una escala de 1 al 5, ¿cómo afecta el consumo de alimentos ultraprocesados a tu rendimiento físico? En la varianza de 1,4 indica que el impacto en el rendimiento tiene una baja dispersión respecto a la media de 3,3, desviación estándar. El promedio de impacto percibido varía de 1,02 puntos respecto a la media. El coeficiente de variación relativa es de 31%, mostrando consistencia en las respuestas en relación con la media. La medida de posición, pregunta 1, sexo, porcentil. El 25% de personas corresponden a la categoría femenino, cuartil.
El 50% corresponden a la categoría masculino. Pregunta 2, ciclo académico. Porcentil. El 75% de las personas están en ciclos académicos hasta el 7.00 cuartil. El 25% están en ciclos académicos de 3.67. Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos ultraprocesados? Ejemplos, galletas, porcentil. El 90% consumen ultraprocesados hasta 4 veces cuartil. El 75% consumen ultraprocesados hasta 4.57 veces. Pregunta. ¿En qué momento del día consume la mayor frecuencia de alimentos ultraprocesados? Porcentil. El 40% consumen ultraprocesados del 1.38 veces cuartil. El 75% consumen ultraprocesados hasta 3.24 veces. La pregunta 5. ¿Cuánto dinero aproximadamente destinas semanalmente a la compra de alimentos ultraprocesados? El porcentil. El 60% de las personas destinan el 48.18 a alimentos ultraprocesados cuartil. El 75% de las personas destinan hasta 70.77% soles. Pregunta 6. ¿Por qué porcentaje de alimentación diaria crees que proviene de los alimentos ultraprocesados? El 60% de las personas consideran que hasta el 44.85% de su alimentación diaria proviene de alimentos ultraprocesados. El 75% de las personas consideran que hasta el 56.90% de su alimentación diaria proviene de alimentos ultraprocesados. En la pregunta 7, ¿qué has experimentado, qué cambios has experimentado para el último año? El 60% de personas consideran que hasta el 2.27 veces subieron de peso, el cuartil. El 75% de las personas consideran que hasta 2.55 veces subieron de peso. Pregunta 8. En una escala de 1 al 5, ¿cuánto calificarías tu nivel de energía diaria? El 60% de las personas califican su energía diaria en 4.03 cuartil. El 65% de las personas califican su energía diaria en 4.50. Pregunta 9. ¿Cuántos días de la semana realiza actividad física moderada o, o intensa y deporte de gimnasio? El 60% de personas realizan actividades físicas de 4.13 días a la semana. El 75% de las personas realiza actividad física de 5.10 a la semana. Pregunta 10. ¿Cuántas horas de sueño promedio tienen por noche? Porcentil. El 60% de las personas duermen hasta 6.35 horas por noche. El 75% de las personas duermen hasta 6.76 horas por noche. Pregunta 11. En la escala de 1 al 5, ¿cómo afecta el consumo de alimentos ultraprocesados a tu rendimiento físico? El 70% de las personas consideran que su rendimiento físico es afectado hasta un 3.91% por alimentos ultraprocesados. El 75% de las personas consideran que su rendimiento físico es afectado hasta un 4.52. La pregunta 12. ¿Considera que su consumo frecuente de alimentos ultraprocesados tienen según impacto en tu salud física? El 60% de las personas consideran que el impacto en su salud por ultraprocesados es 1.52%. El 75% considera que el impacto de su salud es de 1.70. Pregunta 13. ¿Qué es mejor? ¿Crees que mejorar tu alimentación podría tener un efecto positivo en tu rendimiento físico y bienestar general? El 60% creen que mejorar la alimentación impacta hasta 3.15 puntos cuartil. El 75% creen que mejorar la alimentación impacta hasta 3.47 puntos. La pregunta 14. De las siguientes mejores consideras más importantes para mejorar tu salud física en relación a tu alimentación. El 60% priorizan relaciones con alimentos saludables hasta 2.07 puntos. El 65% priorizan mejores hasta 2.59 puntos. Medida de forma. Pregunta de ciclo académico. Asimetría. La asimetría es ligeramente positiva, indicando que hay más estudiantes en ciclos superiores. La curtosis es platicúrtica, indicando una distribución más plana de los ciclos académicos. Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia los alimentos ultraprocesados, ejemplos, galletas, asimetría de distribución, tiene asimetría negativa, indicando que más personas tienen un consumo ultraprocesado? La curtosis leptocúrtica, lo que indica que los valores están muy concentrados cerca de la media. Pregunta 5. ¿Cuánto dinero aproximadamente la compra de simetría? Asimetría positiva moderada, indicando que hay más valores pequeños en el gasto de algunos altos están estirando distribución.